acuerdo en un pleito o en un negocio. Sin apartarse el legislador del concepto, lo define como el mecanismo voluntario mediante el cual los intervinientes en el libre ejercicio de su autonomía buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia, con el fin de alcanzar la solución de esta. El facilitador, durante la mediación, propiciará la comunicación y el entendimiento mutuo entre los intervinientes, mismos a los que le expondrán el conflicto, sus preocupaciones y pretensiones, e identificar las posibles soluciones a la controversia existente. De ello podemos advertir como características: número 1, que el hecho esté previsto como delito. Número 2, que exista denuncia o querella. 3, el facilitador escucha los hechos y las razones de las partes en el conflicto. 4, propone a las partes opciones de solución a la controversia. 5, que exista voluntad de los intervinientes en libre ejercicio de su autonomía. Y 6, se alcance la solución del conflicto. Refiriéndonos ahora en cuanto hace a la conciliación. La conciliación, según la Real Academia, es poner de acuerdo a dos o más personas o cosas. La conciliación es el mecanismo voluntario mediante el cual los intervinientes en el libre ejercicio de su autonomía proponen opciones de solución a la controversia. Además de propiciar la comunicación entre los intervinientes, el facilitador podrá, sobre la base de criterios objetivos, presentar diversas alternativas de solución. La conciliación se desarrollará en los mismos términos previstos para la mediación. Sin embargo, a diferencia de esta, el facilitador estará autorizado para proponer soluciones basadas en escenarios posibles y discernir los más idóneos para los intervinientes, con respeto a los principios de esta ley, desde luego. El facilitador podrá proponer la alternativa que considere más viable para la solución a la controversia. La conciliación es, bajo esos supuestos, un mecanismo mediante el cual se le da solución al conflicto, donde las partes intentan arribar a un acuerdo donde interviene un tercero, que aun cuando no es dirimente, tiene la finalidad de evitar un proceso judicial. Luego entonces, la conciliación tiene como características que el hecho esté previsto como delito, que exista desde luego una denuncia o querella, que los intervinientes son los que proponen opciones de solución a la controversia. El facilitador, sobre la base de criterios objetivos, presentarán alternativas de esa solución. 5. A diferencia de la mediación, el facilitador
está autorizado para proponer soluciones alternas que considere viables en base a escenarios posibles para la solución de la controversia, ofreciendo los idóneos para los intervinientes. Y, por último, que exista voluntad de los intervinientes. Ahora bien, ocupándonos sobre la Junta Restaurativa. Por restaurativo, también llamada justicia reparadora, donde la atención se dirige a las necesidades de la víctima u ofendido y la persona que realizó el hecho previsto como delito, quien tiene la obligación, desde luego, de restaurar el daño cometido al bien jurídico protegido por la norma penal, sin llegar a pensar en el castigo. Desde luego, el legislador señala que este mecanismo, que sirve de instrumento para que la víctima u ofendido y el imputado o la comunidad afectada, en libre ejercicio de su autonomía, busquen, construyan y propongan opciones de solución a la controversia para lograr un acuerdo que atienda las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas, así como la reintegración de la víctima u ofendido y del imputado a la comunidad y la recomposición del tejido social. Por ello, el facilitador deberá identificar la naturaleza y circunstancias de la controversia, como las necesidades de los intervinientes, analizando las perspectivas individuales, explicar cada uno de los intervinientes sobre los alcances y reglas, así como sus metodologías de la Junta Restaurativa, despejando cualquier duda que se plantee. El facilitador deberá hacer una sesión conjunta para enterarse del conflicto, haciendo preguntas al imputado, seguidamente a la víctima u ofendido, en su caso a otros intervinientes afectados por parte de la víctima u ofendido y del imputado respectivamente. Y por último, a los miembros de la comunidad que hubieran concurrido a la sesión. Con ello, el facilitador podrá coadyuvar para encontrar formas de que el daño causado se pueda reparar, sobre la que el imputado expondrá su disponibilidad para reparar el daño causado, como los compromisos que adoptará con los intervinientes. Los intervinientes se manifestarán sobre el acuerdo que tome el facilitador, desde luego, del que estén dispuestos a aceptar como resultado de la sesión de la Junta Restaurativa. Con ello se cerrará la sesión, que será firmada por todos los intervinientes. Esa acta que surge de la Junta Restaurativa, en ella se harán constar que el imputado reconozca la reparación del daño, que reconozca la responsabilidad
una disculpa a la víctima ofendido en un acto público o privado, según lo hayan determinado. Si ello se tomó en ese sentido en un acuerdo alcanzado por los intervinientes. Que exista el compromiso por parte del imputado de no repetir la conducta prevista como delito. Se establezcan las condiciones para darle efectividad a que no se repetirá la conducta. Para ello el imputado deberá participar en programas o actividades que garanticen la no repetición de la conducta, o en su caso, en programas para el tratamiento de adicciones. Realizar un plan donde se plantee la restitución o reparación, ya sea económico o en especie, o bien reemplace el bien afectado, como también puede plantear la prestación de servicios a la comunidad. En el caso de este tipo de mecanismo que se trata sobre los acuerdos, debemos hacer el señalamiento que el Código Civil para el Estado de Sinaloa dice en su artículo 1677 que un convenio es un acuerdo entre dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Luego entonces, para llegar a un convenio, primeramente se debe concretar un acuerdo entre dos o más partes, en las que se producen o transfieren obligaciones y derechos, teniendo como base el consentimiento de los que intervienen, donde se obligan no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias, que según su naturaleza son conforme a la buena fe. En términos legislativos, se trata de un mecanismo alternativo en el que se concluye con una solución total o parcial de la controversia. En este caso, debemos dejar a salvo los derechos de los intervinientes respecto de lo no resuelto en ese acuerdo. Sin embargo, mutuamente se acordará por los intervinientes, y donde el facilitador lo hará constar por escrito, donde éste mismo precisará, entre otras cosas, las obligaciones de dar, hacer o no hacer que hubieran acordado los intervinientes, y en su caso, los terceros civilmente obligados, precisándose la forma y tiempo en que deban cumplirse, sin que pueda exceder de 3 años a partir de la firma del acuerdo, el cual será válido y exigible en sus términos, señalándose los efectos del incumplimiento, que en este caso dará lugar a la continuación de un procedimiento penal. Y si se trata de un cumplimiento parcial de contenido pecuniario, será tomado en cuenta por el Ministerio Público para efectos del concepto de la reparación del daño causado al bien jurídico protegido. Se informará lo acordado al Ministerio Público
y en su caso al juez de control, a quienes les corresponde aprobar el cumplimiento del acuerdo, resolviendo la extinción de la acción penal, así como el sobreseimiento de ese conflicto, de ese asunto o de esa causa penal. La resolución que emita por el juez tendrá efectos de una sentencia absolutoria.